Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchada. Su espalda, digna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio al Calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta. Titubea, pero aún anda. A que avance el soldado manda, es que su muerte está en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates, es de espinas punzantes. Su cetro no es de diamante, sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el Rey de Reyes, quien va a su coronación sin honor, amor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada. Y ese es el Rey de Reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí vieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le hinca en rodillas los hombres más fuertes. Vuelve y cae en el piso. La cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que aún te falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón. Llevar la cruz del rey le imponen de misión. El rey se levanta, la multitud ambas grita, las viudas lloran y de su frente su sangre limpian. Los niños le tiran piedras, los jóvenes le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién es salvo de su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, papal de soldado. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprenden y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le eligen, porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando su ayuda rechazas, y el que latigas cuando su amor desplazas, el que burlas cuando su poder subestimas, y el que desnudas cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos, es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, mas por tu amor resucita, porque no es quien tú quieres, él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en él cree en ti, el que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu amigo, en la soledad eres tu amigo, en la angustia el consuelo, en el deseo eres tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es el capitán, él es el judío, él es el nazareno, él es el padre, él es el obrero, él es el que niegas o él es el que aclamas, él es el que odias o él es el que amas, él es el Mesías, él es el rabí, él es el profeta, él es
el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo. Él es Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu verdadero amor, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Qué bendición. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. A mi hermano que nos está visitando, Rolando, una vez más le damos la bienvenida. Nuestro hermano Jorge, que ya nos está visitando ya hace muchos días. Que sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Hermano, ese video realmente es un video que lo hace a uno reflexionar. ¿Sabe? El propósito es eso, porque estamos viviendo tiempos tan difíciles en la iglesia del Señor, en el mundo entero, y de repente se desprende uno de lo que es estar conectado con ese Dios todopoderoso, y esto lo hace a uno hacer memoria. Por eso en este día tenemos un día muy especial, como todos los días, pero hoy vamos a hacer memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hacer memoria es recordar, y eso nos permite a nosotros no olvidarnos, hermanos, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque nosotros estamos aquí hoy porque hubo alguien que pagó el precio, y el precio de sangre en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo. Yo quiero compartir una palabra hoy antes de que vayamos a pasar acá al frente. Y me gustaría, si ustedes gustan, hermanos, para que podamos ir a la palabra, Primera de Corintios capítulo 11. Pueden ir ahí, lo buscan despacio. Hermanos, entonces, el tiempo se ha acelerado. Creo que 1 Corintios capítulo 11, lo buscan ahí una carrerita, y vamos a ver donde habla de abusos. Capítulo 11, permítame, hermano. El 23, quiero que miremos el 23 al 26. Quiero hacer esta reflexión. Ya estamos en el mes de noviembre, donde ya estamos a finales del año, pero con todas las cosas que estamos viviendo, yo creo que nosotros tenemos que aferrarnos a la salvación. Cuando la Biblia habla de que nosotros cuidemos esta tan grande salvación, y cuando miramos tantos desastres en el mundo entero, y nosotros continuamos haciendo las cosas mal delante de Dios, mal delante de los hombres, porque a los hombres también nos miran. Entonces yo creo que nosotros, hay tantas cosas que Dios nos dejó como privilegio de la iglesia. Porque quiero decirle, hermano, hermana, que el nombre suyo y mío, si fue escrito en el libro de la vida, vamos para el cielo. Pero hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprender, apartarnos del pecado cada día más, y de esa manera vamos a estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Tienen la palabra de Dios ahí en 1 Corintios? Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El 23 dice, puesto de pie, está bien, hermano, gracias. Dice, vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice el 23, porque yo recibí del Señor, perdón, hermano, el 27, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos y a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos las gracias por darnos esta oportunidad una vez más de poder llegar aquí a su casa, Señor, para adorarle, para escuchar su palabra, para estimularnos al amor como hermanos. Le pido, Señor, que sea usted hablando a nuestros corazones y que nosotros podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén, hermanos, pueden sentarse. Hoy tenemos, hermanos, lo que llamamos la Cena del Señor. Algo que es una celebración y que la palabra de Dios dice que lo hagamos en memoria de Él. Ahora, lo estamos haciendo en esta noche, de nuevo esta reflexión, porque hermano, vemos tantos hermanos y hermanas en el mundo entero no participando de la Cena del Señor por diferentes situaciones, más que todo por enseñanzas erróneas. Por eso precisamente nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la segura. En la palabra de Dios no va a haber variación, no vamos a fallar. Y cuando yo miro la situación que estamos viviendo en el mundo entero, porque este año 2020 se ha acelerado el proceso de la vida. Cada día que pasa sucede algo más fuerte de lo que pasó anteriormente. Ahorita con lo que está sucediendo entre la pandemia, de repente que la dejamos atrás por un momento y nos envolvió, para los que somos de Centroamérica, este huracán que ha matado a tanta gente. Luego aquello tiende a olvidarse porque se nos envolvió la política del país donde vivimos. Y así estamos viviendo una vida de un suceso a otro suceso y de a otro, y la vida se nos está acabando sin que nosotros podamos aprovechar el tiempo bien de lo que Dios ha dejado para nosotros. Porque le voy a decir una cosa, hermano, hermana, que Dios no envió a su Hijo a esta tierra a morir de puro gusto. Lo envió porque había un plan de salvación, un plan para poder salvar lo que se había perdido. De entre ellos estaba usted y estaba yo. Ahora, viene el Señor y caminó en esta tierra por 33 años, vivió entre los hombres y enseñó tantas cosas, trajo el reino a través de él. La palabra comienza en ese momento. Pero hoy en día se ha tergiversado la cosa por la sencilla razón de que nosotros, los hijos de Dios, no somos dados a escudriñar, somos dados a decir el amén apresuradamente, sin que nosotros corroboremos algo que a nosotros no nos cuela, como decimos, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, ir a la palabra de Dios y escudriñarla. Cuando habla la palabra de Dios, dice, tomando la cena indignamente, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Indignamente es cuando uno no discierne bien las cosas. Discernirlo es claramente, no se promulga el pecado, porque Jesús a eso vino, a deshacer las obras del diablo, las cuales son el pecado. Nosotros lo entendemos. Ahora, discernirlo es saber y aprender qué es lo que representa ese vino, qué representa ese pan, qué es lo que Jesús hizo. ¿Por quién murió? Jesucristo murió por la iglesia, por usted y por mí. Y muchas veces las cosas que Él hizo las tomamos a la ligera, como esta parte que hoy quiero ahondar antes de que termine este año 2020. Por si acaso Dios nos da la oportunidad de seguir adelante, a usted o a mí, pero santo, aleluya. Pero es necesario enseñar lo que Dios le enseña a uno. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de corroborar aquello que usted no le cuela en su espíritu, porque el mismo espíritu que tengo yo es el mismo que usted tiene, el Espíritu Santo, y eso quedó Él aquí para revelarnos toda verdad. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa
del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces esto se ha generado a través de muchos años, no de ahorita, de muchos años. Yo traigo unos 22 años, no sé cuántos ustedes tienen, tal vez unos 30, 40 años en el Evangelio, pero se ha llevado a cabo de que algunos pueden ser partícipes de la cena del Señor y otros no pueden. Entonces, la palabra de Dios no demuestra esto. La palabra de Dios lo muestra claramente porque dice en el 28, por tanto, y hay una coma, pruébese cada uno a sí mismo. Probarse es como que dice, voy a meditar en qué estoy. Y claramente, donde quiera que lo busquemos, amados hermanos, vamos a encontrarnos en pecado. Sea que esté casado o no, sea que sea un ladrón o no, sea que sea un mentiroso o no, de cualquier manera vamos a encontrarnos que estamos mal delante de Dios. Porque Él dice que aquel que dice que no es pecador, hacia Dios mentiroso. Ahora es importante entender esto. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, esto va individual. Usted tiene que saber cuál es su posición delante de Dios. Yo conozco la mía. Pero me da mucha tristeza cuando miro que transcurre el tiempo, décadas en el Evangelio, y en vez de que avancemos en aprender lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra, como que retrocedemos y de repente decimos, esto sí, pero aquello no. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque no aprendemos a la luz de la palabra. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es bien crucial aprender cuando dice pruébese. Entonces, cuando uno va a ser partícipe de la cena del Señor o diariamente, de ahí donde, hermanos, nosotros necesitamos ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que seamos ligeros para pedirle perdón a Dios diariamente, porque diariamente pecamos contra Él, de hecho o de pensamiento, todos. Entonces, hermano, pero si nosotros decimos esto me frena a mí para poder ser partícipe de la cena del Señor, entonces no estamos siguiendo a la luz de la palabra. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir. Palabra clave es discernir. O sea, usted viene o yo vengo y pasamos al frente a tomar la cena del Señor sin discernir. Es como quien dice, bueno, yo ya llegué rápido, vamos, me voy a echar este vinito, me voy a comer este pan. Eso es no discernir. Recuerde que dice la palabra de Dios, de que las cosas espirituales se disciernen en el espíritu, mas las cosas carnales se disciernen en la carne. Esto es espiritual. Entonces usted va a decir, bueno, voy a discernir lo que yo voy a hacer. Y si yo reconozco, es más, antes de llegar aquí, yo tendría que haberme puesto a cuentas con Dios. Pero si no me dio el tiempo, porque ese es el tiempo que estamos viviendo, que hoy no tenemos tiempo de hablar con Dios antes de pasar al frente, usted se pone, yo me pongo a cuenta con Dios y podemos ser partícipes de la cena del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, oiga bien, sin discernir, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí sí. Porque entonces puede decir uno, bueno, yo voy a pasar al frente, no voy a discernir lo que esto significa, lo que esto es para mí como hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, y voy igualmente como decía mi mamá, como 80, donde va toda la gente. No, tenemos que discernir y aprender y saber qué esto significa, porque este es un gran privilegio para todos y cada uno de los hijos de Dios. Ahora, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y aquí lo toma, mucha gente dice, bueno, hasta puede morir si usted lo hace, pero si lo hace sin discernir. Por eso es importante aprender cuál es el contexto de este texto, cuál es el contexto del capítulo, para poder entenderlo bien. Sí pues, dice después, en 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cuándo somos juzgados? Cuando nosotros nos examinamos. Y sabiendo que estoy en X cosas, no la reconozco delante de Dios. Entonces uno dice, bueno, la verdad que Dios conoce mi corazón precisamente por eso. Ahora, hermano, me gustaría que vayamos al libro de San Mateo 26. San Mateo 26. Damos gracias a Dios
Vamos a verlo del 14. Entonces, hermanos, es una palabra de que nosotros tenemos que realmente adjudicarla. Y para todos aquellos que nos están viendo detrás de esa cámara, en el Facebook, que van a estar viendo en YouTube, es importante para nosotros, aquellos que no lo entendemos, vamos a la palabra de Dios. Cuando lleguemos a nuestros hogares, uno dice, bueno, yo voy a ir a estudiar esta porción de la palabra para ver si esto es cierto. Mira lo que dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo, esta noche sucede, aquí donde estamos, habla, Judas ofrece entregar a Jesús. Judas fue uno de los 12 apóstoles que anduvo con Jesucristo por 3 años y medio. Pero él dice en el título, Judas ofrece entregar a Jesús. ¿Por qué ofrece entregarlo? Y podemos decir, bueno, ya estaba escrito. Pero también Jesucristo le dio la oportunidad de arrepentirse todos estos años. Jesús ya lo sabía, de que él era el que lo iba a entregar, mas no le dijo nada y lo aguantó hasta el último momento, como el Señor hace con nosotros, para ver si nosotros en algún punto de nuestra vida nos arrepentimos de nuestro mal caminar. Dice el 14, entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Buscaba la oportunidad y estaba él detrás del maestro. Dormía en el mismo grupo con el maestro, comían en la misma mesa con el maestro y escuchaba las enseñanzas de Jesucristo. Pero él va y ofrece esto, el que lo entregó a Jesucristo. Luego seguimos donde habla la institución de la Cena del Señor. La institución de la Cena del Señor fue nada más y nada menos por el Señor Jesucristo. No la instituyó ningún discípulo, ningún apóstol, ningún maestro. El maestro de maestros la instituyó. O sea, él la fundó, él la formó. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia, para beneficio suyo y para beneficio suyo y beneficio mío. Dice el 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ellos iban a preparar la Pascua. El inicio fue eso, aparentemente, pero Jesucristo ya sabía todo lo que iba a suceder. Y aquí iban a una de las grandes celebraciones que tenían los judíos, la celebración de la Pascua. Y entonces viene y les dice él, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Por qué? Él sabía, imagínate si no sabía el Señor que el tiempo estaba tan cerca de que en esa noche a él lo iban a arrestar. Esa noche específicamente de la Pascua, de la celebración de la Pascua, él iba a ser entregado por uno de sus discípulos, que era Judas Iscariote. Y les dice, y él dijo, ir a la ciudad a cierto hombre. Le dio las instrucciones a dónde tenían que ir para que este hombre preparase esa casa, que ahí se iba a reunir él con sus 12 discípulos para celebrar la Pascua. Pero aquí mismo dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Como quien dice, como vamos a hacer nosotros en este mes, con esta celebración. Ellos prepararon todo lo que tenían que preparar, porque el maestro les dio las instrucciones de lo que tenían que hacer. Ahí se iban a reunir los 12 y el maestro para celebrar la Pascua. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, el Señor Jesús. Y mientras comían, oiga bien, ahí estaban en la celebración de la Pascua. Mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. A él no lo agarraron de improviso, de sorpresa. No se dio cuenta que le iban a entregar. Él sabía y sabía quién lo iba a entregar. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor?
entre ellos mismos. Claro, es una sorpresa para el resto del grupo. Para los otros 11 les agarró de sorpresa, pero había uno que sí sabía lo que estaba haciendo. 23, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y ese era Judas. Estaba en la mesa porque estaban celebrando la Pascua. El Señor Jesucristo sabía que Él lo iba a entregar. Sin embargo, como quien dice, hasta el final, el Señor nos da la oportunidad a nosotros de arrepentirnos de nuestro mal caminar. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, somos duros de servicio, dice la palabra de Dios. El Señor nos habla y nos habla y nos habla y de constante continuamos practicando aquel definido pecado. Porque nos pasa a todos, no solo a ustedes, hermanos, me pasa a mí también. Dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Imagínense, hermanos, la cara, el corazón de este hombre, sea que lo quería tragar la tierra. El Señor lo ha declarado públicamente ahí ante los 11, y él, ¿quién lo va a entregar? Pero miren lo que es el 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso dijo el Señor Jesucristo sobre Judas. Entonces dice el 25, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero el 26 dice, y mientras comían, oiga bien, estaban en la celebración de la Pascua, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea, dentro de la misma celebración de la Pascua, él viene y dice, bueno, ahora es tiempo de que yo voy a instituir lo que es la cena del Señor. Ese es el título, no la Santa Cena, la Cena del Señor. Y mientras comían, estaban celebrando la Pascua, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Jesús, el Hijo de Dios, beber de ella toda. Ya había delatado a Judas y le dijo que él lo iba a entregar. Entonces, sin embargo, cuando instituye la cena, el Señor viene y le dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Él no dijo, ¿sabes qué, Judas? Tú me vas a entregar, es más, ya me entregaste, estás excluido del grupo. ¿Por qué? Por cuanto has pecado contra el Hijo del Hombre. Estás excluido. Él no lo hizo. Porque esto es mi sangre, dice. Del nuevo pacto. Había un nuevo pacto que comenzaba, que es donde estamos nosotros en este tiempo. Que por muchos que mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok, hasta este punto podemos ver, nosotros estamos viviendo en el 2020. Entonces, ¿qué sucede ahora de que nosotros decimos, bueno, el hermano Leo no puede ser partícipe de la cena del Señor porque está en pecado? La hermana Ivania tampoco puede hacerlo porque no es casada. Y así nos vamos en esto, hermano. Y si nos vamos a la palabra de Dios, quien instituyó la cena del Señor estaba lleno de pecadores a excepción de él. Todos los apóstoles, vamos a ver un poquito adelantito, cuando en esa misma noche que el Señor le pregunta a Pedro de que si le ama, Pedro le dice, sí, Señor, yo puedo dar la vida por ti si no es posible. Le dice, antes que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. Jesús ora en Getsemaní en ese tiempo. Pero quiero llevarlos en el 47.
47 de ese mismo capítulo, cuando usted llegue a su casa, puede leer, estudiar todo este capítulo. 47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prended. 51, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada, era Pedro, estaba defendiendo. Ahora, para terminar esto, dice en el 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido contra espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahora, ¿qué sucede aquí? El que instituye la cena del Señor, Jesucristo, con todos sus discípulos, estaban ahí, y él sabía todo lo que iba a pasar. Sin embargo, no excluyó a ninguno. En esa noche Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar. En esa noche Jesucristo sabía de que Pedro lo iba a negar. Jesucristo sabía de que todos lo iban a abandonar. Entonces, si lo transferimos a nuestro tiempo, ¿qué más pecado puede existir? Si hablásemos de pecado o de pecadores, el primero que tendría que bajarse aquí sería yo. ¿Por qué suceden estas cosas, hermanos? Porque no nos vamos a la luz de la palabra y realmente no entendemos. Entonces nosotros mismos nos privamos de ser partícipe de este gran privilegio que lo instituyó Dios, el Hijo del Hombre. Jesucristo mismo lo instituyó. Y usted me va a decir, hermano, ¿crees que yo no puedo tomar la cena porque ahí aún no me he casado? Ok, no se ha casado todavía, pero ¿qué va a pasar cuando se case? ¿Será que ya va a dejar de pecar? No va a dejar de pecar. Yo soy un hombre casado, pero eso no indica de que no soy pecador. Entonces, el tiempo se nos está yendo. Hay grandes privilegios para la iglesia, hermanos. Cuando nos convertimos a Cristo es una sola vez si es de corazón. Cuando uno se aparta hay lo que se le llama la reconciliación con el Señor. El bautismo en agua es una sola vez, no es que va a ir a rebautizarse. Y que no, ya pasaron 5 años y me voy a volver a bautizar. No, una sola vez. Pero este privilegio de la cena del Señor es, miren lo que dice, así pues, ahí mismo en 1 Corintios 11, el 26, que ahí vamos a terminar, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, no hay un límite de tiempo. Nosotros lo hacemos una vez por mes. En aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, lo hacían diario. Hay iglesias, hay congregaciones que lo hacen una vez por año. Es opcional, pero no hay a decir, bueno, esta gente, la verdad que hace eso todos los días, así lo hacían anteriormente. Ahora, entonces, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que privarnos de un privilegio que Dios ha dejado para la iglesia? O sea, que va a llegar el tiempo que el Señor va a venir, porque el Señor nos llama a su presencia el día que morimos. Ese día para nosotros ya no hay más oportunidad. Puede ser que Él venga en las nubes y nos levante de esta tierra en gloria, pero el tiempo de la iglesia, el tiempo de la humanidad es tiempo, pero nosotros que pertenecemos a la iglesia del Señor, ¿por qué tener que privarnos de algo? Como que uno puede decirle, bueno, Señor, usted instituyó este evento, este privilegio, pero yo no puedo agarrarlo, porque yo soy un pecador. Entonces ahora yo sé más que el Señor. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Resulta bastante controversial si yo pienso esto, hermano, de que el Espíritu Santo que está en nosotros nos revela. Y si alguno de los que estamos aquí o nos están escuchando, nos van a escuchar, tiene una duda, el Espíritu Santo se lo va a revelar, porque está escrito en la palabra de Dios. Pero nos llevamos la vida, muchos que he visto yo a través de estos años,
de que no son partícipes por más que se les ministre. Pero ¿por qué no son partícipes de un privilegio de parte de Dios? Cuando ningún líder le podría decir a usted de que usted no puede ser partícipe porque está en pecado, porque está en esto, porque está en el otro, porque de todas maneras vamos a dejar de pecar hasta el día que muramos. Mientras muramos, por muy santito que me mire o que se mire, hay pecado dentro de su corazón, hay pecado dentro de mi corazón. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor por nuestras debilidades, por nuestros pecados, esforzarnos a apartarnos del pecado, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero con todo y esto, no nos privemos, iglesia, de aquello que lo instituyó Jesucristo mismo. No nos privemos. Mire en 1 Corintios 11 y habla institución de la cena del Señor y quién instituyó. Está bien especificado, está bien claro. No sé por qué no lo entendemos y nos privamos. Es algo, hermano, que puede ser que Dios lo llame a su presencia esta noche, que Dios me llame a su presencia esta noche, y yo estoy perdiendo la oportunidad de poder ser partícipe de algo que nuestro Señor Jesucristo mismo lo hizo. Y lo mira ahí, hermano, donde ni al mismo Judas lo excluyó, ni a ninguno de todos los dos. Es más, cuando Jesucristo fue arrestado, ellos todos se fueron, regresaron a la pesca. No estuvieron solidarios con el Señor, de lejos estuvieron viendo un tiempo, de lejos. Pero luego ellos se fueron, lo abandonaron. ¿Qué peor pecado puede existir en un hijo de Dios que abandonar a Cristo? Como que nosotros digamos, bueno, la verdad que la iglesia a mí no me interesa, yo voy de regreso para el mundo. Exactamente. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros tenemos que tratar de ser más sabios que Dios cuando es Él el que lo hizo? Y créalo, hermano, que el tiempo se nos acaba, el tiempo de vida. Es necesario que el hombre, dice, muera una vez y luego el juicio. Esa primera muerte es inevitable, esa la tenemos que llevar a cabo, porque si Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, murió para que pudiese resucitar, usted y yo tenemos que morir para que podamos resucitar y estar con el Señor por una eternidad. Quería compartir esto, hermano, antes de que el año se acabe, para que no nos perdamos, como dice la Biblia, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Muchas veces a nosotros nos enseñan tantas cosas, y los tiempos que estamos viviendo, es fácil, hermano, para nosotros investigar algo. Está en la Biblia. Primeramente tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero hoy tenemos el internet al acceso y uno puede investigar tantas cosas y verificar si una información nos ha sido dada correctamente de acuerdo a la palabra de Dios, para que no nos privemos de los privilegios que Dios tiene para nosotros. Uno de los privilegios más grandes y que son continuos es este. Créame, hermano, de que cada vez de que nosotros somos partícipes de la cena del Señor, alcanzamos un peldaño más a la santificación. ¿Por qué? Porque normalmente si uno viene y toma la cena del Señor y sale de esa puerta, no va a ir desesperado a querer irse a pecar, sino que uno va compungido, su corazón está compungido y uno dice, la verdad que yo tengo que mejorar mi actitud, yo tengo que cambiar esta área donde le estoy fallando a Dios, porque todos y cada uno de nosotros sabemos a dónde le estamos fallando a Dios. Entonces, cada vez que somos partícipes de la cena del Señor, alcanzamos un peldaño más a nuestra santificación. Vamos a darle un aplauso al Señor para que podamos ser partícipes. Y era mi responsabilidad el poder compartir esta palabra una vez más, hermano, porque, como le digo, hoy tenemos la oportunidad de compartir lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos revela. El mañana no existe. Puede ser que el mañana no estemos aquí y nos llevamos algo que a más de alguno de los hijos de Dios les va a haber servido. Más de alguno. Recuerde, porque para la palabra de Dios tenemos que abrir nuestro corazón para que pueda hacer efecto en nuestro corazón. Ahora, cuando uno contiende con la palabra sin conocimiento, es peor la cosa. Porque uno podría contender una palabra
sabiendo que la palabra de Dios lo dice correctamente. Vamos a pasar al frente, hermano, el que tenga bien ser partícipe de la cena del Señor, y vamos a ser partícipes de esta gran bendición de parte de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden pasar, hermanos, a tomar su... Gloria a Jesús. Recuerde que en estas copitas, hermanos, el pan está ahí en ese sello de arriba. Hemos tomado esta decisión por la situación de la pandemia, es más higiénico, menos contaminación. Ahí lo puede abrir usted, ahí está en la parte de arriba. No se sienta cohibido, no se sienta penado. Gloria a Jesús, damos gracias a Dios, porque el Señor nos ama tanto, hermanos, que todavía nos da la oportunidad de seguir viviendo. Hay tantas cosas que están sucediendo, pero que nosotros, por algún motivo, por algún propósito de parte de Dios a nuestra vida, no nos ha llamado todavía. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Padre, le damos las gracias. Gracias, Dios eterno, por este privilegio, por esta bendición que nos ha dado en esta noche. ¿Cuánto tiempo más hemos de estar, Señor, en esta tierra? No lo sabemos, solo usted lo sabe. Pero gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, haciendo memoria de la muerte de su Hijo amado Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo fue latigado, fue coronado, fue golpeado, fue crucificado. En esta noche, Señor, le queremos decir que no tomamos a la ligera ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Muchas gracias, Padre, porque a través de Él hoy tenemos el acceso con usted, oh Padre bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así mismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Tomemos, hermano. Gracias le damos en esta noche. No tenemos como agradecerle, Padre, por esa sangre poderosa y preciosa de Jesús. Que a través de esa sangre, Señor, ha limpiado, ha lavado nuestros pecados. Gracias porque su palabra dice que abogado tenemos si pecamos. Y ese Jesucristo, su Hijo amado.
porque no hay otro mediador entre usted y el hombre más que Jesús de Nazaret. Padre, gracias le doy en esta hora por su iglesia, por todos y cada uno de sus hijos, de sus hijas, por todos y cada uno de aquellos por los cuales Jesucristo pagó el precio de sangre. En esta hora, Señor, estamos aquí reunidos con mis hermanos, con mis hermanas, haciendo memoria de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos de que Él murió en la cruz del Calvario, pero también sabemos de que usted lo resucitó al tercer día y hoy está sentado a su diestra en gloria. Y también sabemos, mi Dios amado, de que Él vendrá pronto. Vendrá pronto, Señor, a levantarnos y nos iremos a vivir con usted y con Cristo por una eternidad. Solo le pedimos, Dios mío, que nos ayude a que podamos perseverar, perdone todos y cada uno de nuestros pecados. Reconocemos, Señor, de que somos débiles, reconocemos de que hemos pecado contra usted de hecho, de pensamiento. En el nombre de Jesús, perdone todas y cada una de nuestras iniquidades. Perdone, Dios eterno, nuestros hijos, nuestros familiares, esta generación, perdónele, Señor. Su palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que usted tiene misericordia, y gracias porque su misericordia nos alcanzó. Que su misericordia los pueda alcanzar ellos, Señor, que puedan reconocer su pecado y entregar su vida a Cristo, para que ellos también no tengan que experimentar esa segunda muerte, más solo la primera. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias en esta hora. Amén. Gloria a Jesús. Demos un aplauso al Señor. Pueden sentarse, hermanos, un minuto.